Hay muchas personas que todavía no entienden la necesidad de poner redes. ¿Es real que los gatos se caen, se tiran, recibís? Es real, sí. Son tan inteligentes para algunas cosas y No para entienden que otras. están en un séptimo piso. Hay dos cosas que no se pueden entender: cómo se suicidan y cómo se comen las agujas, por ejemplo. No, ¿no? sí. Castrarlos antes del año baja muchísimo las chances de tumores de mama, hasta un 80%. Ah, un montón. Y castrarlas antes de los 6 meses hasta un 90%. El tumor de mama es una de las patologías más frecuentes oncológicas en las gatas, por eso, bueno, uno hace hincapié Ni hablemos de por ahí anticonceptivos, en ¿no? ese O dato. sea, No, eso ya es algo que ha quedado medio desterrado. sí, la edad no es una enfermedad en sí misma. Que a veces No, dicen, no, bueno, por pero es un supuesto. gato grande. Por supuesto, la edad no es un impedimento y hay un montón de patologías que tenemos que intervenir en pacientes añosos, como pueden ser las patologías bucodentales, que obviamente afectan gatitos viejos. Y la edad no es un impedimento. Lo importante es ver el estado general de ese paciente. Por eso, el prequirúrgico se adapta a cada paciente. Podemos subrayar esta parte, por favor. La gata ni la perra no quieren ser madres, no tienen el deseo. Estamos hasta acá de gatito, perrito. O sea, derribar mitos es mi pasión. Sí, A castrar a los gatos, no hay excusa. Hace Siempre decimos que los gatos no se educan. Nos educamos nosotros sobre las cosas que ellos necesitan. Así nació Podcast, un espacio específicamente creado para hablar de esas necesidades. Si sos miembro de la manada, sabes de lo que te estoy hablando. Si no, te invito a quedarte porque te aseguro, si te gustan los gatos, este lugar te va a encantar. Bienvenidos, bienvenidas a la segunda temporada de Podcast. Arrancamos. Vieron que yo siempre les digo que mis gatos tienen el Dream Team de veterinarios. Alexis estuvo en la anterior, pero cuento con Julián González Vera, que es cirujano veterinario. Juli, bienvenido. Bueno, muchas gracias. De la cuenta lo conocen quienes estén, los que me siguen de Cemento. Él fue el que lo operó a Emily. ¿Y por qué lo traigo a colación? Emily fue una gata blanca, para los que recién se suman, que vino con un carcinoma bastante importante en el párpado inferior. Para la cuenta de comportamiento felino, previo al fallecimiento de Benito, la publicación con más likes y comentarios fue cuando vino la biopsia de lo que habían sacado, que Alexis y él la operaron en conjunto y me dijeron, esta es una operación complicada, sacar un párpado inferior. Y me acuerdo la frase, el ojo está libre de cáncer. O sea, que vino con los márgenes limpios de ese tumor y lo festejamos en el obelisco más o Mirá, menos. yo creo que no tenía ni Instagram ahí. No, es que aparte yo me acuerdo que te dije, che, ¿dónde te etiqueto? No sé qué, me dijiste, no sé, etiquetame en el mío, pero nada. Y de ahí, bueno, después pasó por tus manos. Benito, le vaciaste el oído, pasó por Benito, sí. cirugía dental. Gonzalo. Terrible. Gonzalo, que... De la herida. Sí, que le operaste los párpados. Sí, tenía tropión. Bueno, tu luz, que está acá abajo de la mesa, que le sacaste el colmillo. Que Seba me dice, si querés se lo saco yo, y le digo, Seba, vos querés tener la responsabilidad de tener la vida. Es duro, cada vez que llega un mensaje tuyo, decís, uy, ¿qué me meto? Pero bueno, por suerte venimos con una buena racha. Sí, recién cuando entró le digo a Tulus, vení, saludá a tu cirujano, acá, vení. Bueno, Juli, te quiero exprimir al máximo, porque primero para cualquier persona que tiene un animal, dejo de lado para los que tenemos gatos de la forma en la que lo tenemos quienes conformamos esta manada, meterlo bajo anestesia es procedimiento que yo creo que definitivamente la pasamos. Sí, es lo que todo el mundo, ¿no? De alguna manera le tiene miedo. Mucho miedo al respecto, y quiero empezar por algo básico. Importancia de los prequirúrgicos. O sea, parece una estupidez, ¿no? Pero en lenguaje claro, bien así, básico. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se recomiendan? Total. Bueno, primero en cuanto al riesgo, dejar claro que hoy hacer un procedimiento quirúrgico en un paciente sano realmente tiene un riesgo bajísimo, ¿no? O sea, y aún en pacientes que tienen alguna patología, alguna cardiopatía, aún así el riesgo es bajo, casi nunca, como para evitar hacer un procedimiento de una patología que compromete su calidad de vida, ¿no? Tema prequirúrgicos. Lo importante del prequirúrgico es adaptarlo a cada paciente. O sea, no es siempre lo mismo. No es siempre lo mismo. Cada paciente tiene sus particularidades, su edad, su estado corporal. Hay una edad, porque eso me acuerdo siempre que Alexis dice, la edad no es una enfermedad en sí misma. Que a veces dicen, bueno, pero es un gato grande. ¿Hay algo que vos digas, más si el gato está sano, ¿no? O sea, no tenemos ningún impedimento. No, por supuesto la edad no es un impedimento y hay un montón de patologías que tenemos que intervenir en pacientes añosos, como pueden ser las patologías bucodentales, que obviamente afectan gatitos viejos.
Y la edad no es un impedimento, lo importante es ver el estado general de ese paciente. Por eso el prequirúrgico se adapta a cada paciente y la edad es un factor. No vamos a pedir los mismos estudios en un cachorrito, en un gatito que viene a castrarse y no tiene ninguna patología, que en un gatito viejo, que por más que no tenga ninguna enfermedad a los ojos nuestros o de la familia, puede tener alguna patología que lo condicione al acto anestésico, a su recuperación, a su función renal. Entonces, Y aún si son jóvenes también, ¿no? Porque muchas veces te dicen, no, bueno, ¿para qué le vamos a pedir si es un gato de sí, 6 meses? por supuesto, el prequirúrgico que uno diseña para un paciente tiene que ir de la mano de las probabilidades de encontrar alguna patología. Entonces, tiene un criterio, ¿no? O sea, ¿qué puedo encontrar en un paciente joven? ¿Qué puedo encontrar en un paciente añoso o en un paciente añoso oncológico? Para cada situación vamos a buscar distintos estudios, a usar distintos estudios. Pero en un paciente sano y joven, un chequeo de sangre es lo indispensable. Y bueno, en el caso de los gatitos, hoy cada vez más se hacen controles cardiológicos que nos aumenten las chances de encontrar cualquier patología oculta, ¿no? Porque uno no espera en un gato joven que tenga una cardiopatía. Pero eso te iba a decir, en los gatos jóvenes, ¿cuáles son las de curiosa nomás? Sí, sí. Que podés llegar a encontrar que te puedan, que digas, bueno, mira, menos Sí. mal que hicimos esto, ¿qué es lo que se ve? ¿El tipo de anestesia? A ver, que un gato tenga una cardiopatía obviamente no implica que no pueda ser anestesiado, pero sí tiene que ser contemplada y tenida en cuenta para armar el protocolo, ¿no? Bien. Hay mucha gente, creo que viene más del lado de los perros, que se está cuestionando si el castrar o no castrar, qué tan bueno es. Sí. En el caso de los gatos, creo que de antaño venimos con el tema de a qué edad castrar. Hay bastante consenso en los gatos. La edad recomendada es a los 5 o 6 meses. Bueno, bien que lo decís, porque hay sí. muchos que dicen, no, al año para que termine de desarrollar las vías urinarias y que No. Bueno, hay mucho mito con eso que tiene que ver con las recomendaciones que hace muchos años atrás se hacían, ¿no? Sí, las gatas que tengan originalmente, su primer celo, las primera gatas camada. hasta que tuvieran, claro, una primera camada, después que tuvieran un celo. Hoy se sabe que no tiene ningún sentido ni que tengan cría ni que dejarles tener un celo. Podemos subrayar esta parte, por favor. No hace falta que la gata ni la perra no quieren ser madres, no tienen el deseo. Estamos hasta acá de gatito, perrito. O sea, castremos, por favor. Y Sí, castración sí, temprana. Sí, castración temprana a los 5 o 6 meses es lo recomendado. Si vos venís y me consultás por tu gato o tu gata, ese es el tiempo que yo te voy a recomendar. Después, desde el punto de vista poblacional, hay recomendaciones de decastrar mucho antes, ¿no? Sí, a nivel mundial entiendo en que Estados hay Unidos, por lugares donde se ejemplo, en Chile castra. incluso, se castra desde las 8 semanas. ¡Ay, re Sí, chiquitos! desde los 2, Bueno, ponele 3, fideo. 4 meses, los gatitos pueden ser intervenidos. Mirá. Con buenos resultados en muchos trabajos que Te iba a decir, hablan, che, no porque es muy obviamente, poco. bueno, por ahí, no es el momento que yo elegiría por lo siguiente. Vos para hacer una cirugía, yo preferiría que tu gatito tenga el plan de vacunas completo, por ejemplo. Aparte Entonces, son muy chiquitos, como operar un Polly no, Pocket. pero sí, es chiquitito. Debemos tener mucho más cuidado con un paciente de esa edad. No tanto con lo quirúrgico, más con lo anestésico. Manejo de la temperatura, de la glucemia, o sea, lo hace más delicado. La No, temperatura. no es lo que yo le recomiendo al gatito de una familia que me viene a consultar. Pero sí, desde el punto de vista poblacional se puede hacer y es seguro. Bien. Requiere de otros cuidados. Punto Pero no es poblacional. necesario, y voy a lo que me preguntabas al principio, dejar pasar X tiempo, por ejemplo, para el tema de los machos. Bueno, aclaro un poco la pregunta de Nay, viene porque en los machos, los gatos machos, sufren una patología que es la obstrucción del tracto urinario bajo, Muy flu, común. se llama en inglés, del acrónimo en inglés. Y bueno, siempre se dijo que la castración temprana, como evita que el gato llegue a su conformación de adulto, podía influir en el tamaño del pene y de la uretra, y entonces predisponer a esos gatitos que fueron castrados de manera temprana a la obstrucción del tracto urinario bajo. Eso ya se sabe que no es así. Derribar mitos es mi pasión. Sí, A castrar a los gatos, no hay excusa. Hace mucho que eso se ha comprobado que no es así y que la castración temprana no influye en el tamaño de la uretra. Así que no es un motivo para postergarla, porque hay gente, todavía algún veterinario por ahí lo sigue recomendando, que está conviviendo con el gatito de 8 meses, que ya le está pillando por todos lados. No, eso es terrible. Solo porque le dijeron que no lo podía castrar antes y bueno, no es Y las necesario peleas pasar aparte. por eso. Peleas, sí. No es lo mismo tener No, dos machos no. enteros o un macho entero, que aparte Lógico. las gatas las vuelven locas. O sea, Sí, no hay. sí. Y a las gatas, yo había leído que era beneficioso
no solo por la piómetra, que ahora te iba a preguntar, a ver, que explayes un poco el tema, también por prevenir en determinada forma los tumores de mama, ¿es verdad? Sí, es verdad. El castrarlos antes del año baja muchísimo las chances de tumores de mama, hasta un 80%. Ah, un montón. Sí. Y castrarlas antes de los 6 meses, hasta un 90%. Mirá. Hay trabajos bastante nuevos con esos porcentajes. Así que sí, bueno, el castrarla ya después de los 2 años no influye, digamos, en sus chances de sufrirla. Y el tumor de mama es una de las patologías más frecuentes oncológicas en las gatas, por eso, bueno, uno hace hincapié ni hablemos de por ahí anticonceptivos, en ¿no? ese dato. No, eso ya es algo que ha quedado medio desterrado. Pero hay mucha gente que prefiere no castrarlos y bueno, y que con los anticonceptivos y termina siendo peor el remedio que la enfermedad, literalmente. Tema piómetras, que la gente no sabe qué es. Bueno, la piómetra en la gata no se ve tanto porque habitualmente están castradas, por lo menos en las grandes ciudades. No, sí, cuando las encontraste ya... Las piómetras, la piómetra es una enfermedad que solo puede tener una gata que está entera, porque es una infección del útero, pero que solo sucede bajo un contexto hormonal particular, que es cuando a la gata se le fue el celo. Entonces, el estímulo hormonal que tiene en ese momento hace que haya un desarrollo del endometrio, que se prepara como para quedar grávido. Bueno, eso no sucede, pero una contaminación ascendente puede hacer que se genere la colecta de pus en el útero. Sí. O sea, es una infección en el útero, es una infección del útero, sí, del endometrio, que solo se produce en ese estadio hormonal circunstancial que se da en el post-celo. Y se evita castrando. Se evita castrando, por supuesto, porque el útero en una gata castrada involuciona y no sufre actividad y consecuentemente no tiene chance de infectarse, ¿no? Se me ocurre otra. ¿Qué tan frecuente es? Porque sabemos que en los machos puede pasar que haya un testículo retenido o que directamente no se haya desarrollado. Sí. ¿En las gatas es frecuente que haya remanentes ováricos y que sigan entrando en celo? No tanto, ¿no? El remanente ovárico es un error quirúrgico, fundamentalmente. O sea, que es un remanente ovárico. Un remanente ovárico implica una actividad hormonal en una gata que ya fue intervenida quirúrgicamente, o sea, que ya fue castrada. Sí, ¿no? Sí, es que es la típica que me dicen, la gata la castré, pero cuando me mandan el video, digo, esa gata está en celo. Bueno, ahí hay que diferenciar un poco, ¿no? A veces he tenido esa consulta y bueno, primero dejar claro, la gata muchas veces tiene algún comportamiento que nos puede referir al celo, de refregarse, de levantar la cola, y que también tiene que ver con su comportamiento normal. Entonces, si castramos la gata y al mes siguiente la ves así, no necesariamente tenés que pensar eso, sino que es una cuestión de comportamiento propia del animal. Operaciones, castraciones, tampoco el efecto es inmediato. Bueno, pero no va a tener otro celo. No, o sea, otro celo no, pero en los machos también. En los machos sí, bueno, el olor de la orina, el comportamiento de marcar, se le va a ir yendo en unos 2 meses más o menos. Pero la gata, una vez castrada, sí, es gradual, ¿no? Una vez castrada no va a tener otro celo. Si la gata realmente tiene otro celo, bueno, hay que buscarle un remanente ovárico. Un remanente ovárico es o un ovario o una porción del ovario que ha quedado luego de la castración. ¿Se ve en ecografía eso o te ayuda algún análisis de sangre? Es difícil. Primero decir que mayoritariamente es un error quirúrgico, pero que potencialmente puede haber tejido ovárico ectópico, es decir, fuera de su ubicación natural, lo cual no implicaría un error quirúrgico, sino otra ubicación, digamos, fuera de la normal. Pero mayoritariamente cuando operas un paciente que tiene un remanente ovárico, se trata de un error quirúrgico. A veces puede ser grosero, a veces puede ser mínimo y tener mala suerte. A mí me pasó, en 20 años me pasó una vez y la volví a operar y bueno, tenía un remanente en el borde del útero. Y a cualquiera le puede pasar. Sí, es que a ver, es biología. Yo siempre digo, un veterinario no es mejor o peor porque a mí me haya salvado o no un animal, también hay que ver en qué condiciones llega ese animal. Y bueno, hay un montón de factores, ¿no? Que uno es humano y hace también hasta donde puede y hay que ver con qué se encuentra. Lógico. Igual tengo que decir que, más allá de que reconozco hasta incluso que me ha pasado a mí,
En general tienen que ver con campañas de castración, lugares donde se trabaja por ahí de manera más masiva, más Y es rápido, donde más gente veo con menos que han experiencia. castrado a un macho y que dieron por hecho que el otro testículo no estaba. Bueno, eso no sucede. La genesia de ovario de testículo no sucede. O sea, potencialmente existe, pero es muy improbable. O sea, ahí, si el Si que no está está, operando, claro, si el que En está algún lado operando no está. lo encuentra, No está acá, pero en no algún lo lado estás está. encontrando, pero busca mejor. Claro, pero generalmente ni, o sea, Lo que pasa ni mucho con el saben de tema quién. de las castraciones de macho, por ahí en algunas circunstancias estas De campaña. de campaña, es que, bueno, dadas las circunstancias, la velocidad con la que se trabaja, los pocos recursos, a veces incluso la poca capacitación de las personas que lo están haciendo, el que está preparado para ir a hacer puntualmente la castración estándar de un macho, que es súper simple, se encuentra con que un testículo no está y tiene que hacer una laparotomía para buscarlo, y bueno, por ahí no están las condiciones dadas de tiempo, No. recursos o capacitación, y dicen, bueno, Sí, en el cerramos. mejor de los casos, sí, le avisan a la gente y sabe Sí. que tiene un testículo que por ahí está abdominal, y bueno, después a buscarlo y a buscarlo. sacarlo. Sí, ahora que nombrás las campañas, algo que siempre tuve la duda, cuando se castran gatos ferales, usualmente se dan puntos intradérmicos, porque la gata en cuanto se despierta, chau, la No soltaste la recuperas, sí. y ya está. Sí. Ahora, como cirujano, porque mucha gente, me pasa que me escriben desesperados cuando volvieron a la casa y a la gata le dio como algún efecto medio adverso a la anestesia y que no saben qué hacer y que claro, vocaliza y piensan le está doliendo. Sí. Y los puntos y... vos como cirujano, ¿qué recomendás en cuanto a los puntos? ¿Por qué es mejor un tipo de punto que otro o no se usan tanto los intradérmicos? No, bueno, en eso gatos es comunes? preferencia de cada cirujano. Yo trato de dejar en la piel la menor cantidad de puntos posibles y si puedo no dejar, no dejamos. Uno ve la sutura de piel, pero no es que de una cirugía los únicos puntos que el paciente va a tener son los que uno ve en la piel, ¿no? Claro, Por todos los de supuesto, adentro. depende de la abordaje, si es una hembra, si es bueno, en el caso de los gatos machos no se sutura, pero en el caso de la sutura de la pared abdominal de la gatita, hay una sutura del todo el plano muscular, hay una sutura del tejido subcutáneo, que es la grasita que está debajo de la piel, y después la piel. Y la piel puede ser suturada con una sutura intradérmica, que es la que decís vos, que es como suelen Sí, que no decir, se ven puntos, por eso, y sutura no se los puede estética. sacar. Uno ve la piel como si estuviera pegada Claro. y ningún punto por fuera. Bueno, eso es una sutura intradérmica. Y después puede tener o no puntos de piel como una seguridad que permiten afrontar mejor la piel o que le dan más tranquilidad al cirujano. Yo en particular trato de no dejarlos porque es un factor menos para que el gato se toque. Claro. Pero bueno, en algún caso sí queda mejor, más prolijo, uno afronta Puede mejor pasar. y puede tenerlo. Más allá de las castraciones, cirugías frecuentes que te toquen hacer. Bueno, más allá de la castración, la cirugía que le sigue en frecuencia son todos los procedimientos odontológicos, ¿no? Ah, sí, pensé que Sí. capaz algo ahí en medio. No, bueno, tenemos muchas cirugías frecuentes las que podemos charlar, pero los procedimientos odontológicos, son pocos los gatos que van a terminar Sin a un llegar a colmillo, viejitos sin no. haber pasado por un Y procedimiento vos escuchás, odontológico, ¿no? ya Sí. tiene un colmillito negro. Bueno, En cualquier momento le agendando. toca, sí, limpiecita. Sí, a veces, bueno, por el sarro, que es la patología bucodental más frecuente, que genera gingivitis, dolor, el gato deja de comer, o sea, realmente se hace necesario hacer alguna limpieza dental. Muchas veces piezas que se comprometen, se rompen, sus raíces se van exponiendo, los dientes empiezan a tener movilidad y bueno, eso por ahí uno no lo ve tan fácilmente. En general siempre llegan con la boca bastante mal porque los traen a la consulta o al control cuando el gato deja de comer, cuando el gato no realmente acusa. tiene algo Sí. significativo, pero bueno, eso es muy común. Así que sí, es la que le sigue en importancia. Y bueno, Y otro mito, que hay muchas personas que todavía no entienden la necesidad de poner redes. ¿Es real que los gatos se caen, se tiran, recibís? Es real, sí. Son tan inteligentes para algunas cosas y para no entienden otras. que están en un séptimo piso. Hay dos cosas que no se pueden entender: cómo se suicidan y cómo se comen las agujas, por ejemplo. No, O sea, ¿no? sí. El tema de la altura, por supuesto, son súper hábiles y uno los puede ver ahí en una cornisa, en una reja y el gato va como si nada, ¿no? Pero bueno, hay circunstancias donde
pueden perder el control. No, y esto que la gente dice, Por ej- cae de pie. Sí, cae de pie, pero no tiene paracaídas. No. O sea, igual Sí. se aplasta contra el piso. Hay circunstancias que pueden perder el control, peleas, y para el que tiene un gatito de departamento, que bueno, no se puede pelear con nadie, hay No, con gatos otro que gato. les sale el instinto por un pajarito, una mariposa, y se suicidan sin mirar para abajo, ¿no? dónde? Así que sí, es frecuente la caída de altura. La caída de altura... Y eso que suele, te pregunto, yo tenía Sí. entendido que era mucho neumotórax, fracturas de mandíbula, Tal de cual. paladar, de Sí. colmillos. Se llama el síndrome de gato Del volador. gato volador, sí. No es un síndrome técnicamente, pero bueno, por la postura que el gato adopta cuando cae de altura, viste, abriendo los... Tipo ardilla. Tipo ardilla. Bueno, dan algunas lesiones características, fundamentalmente el tren posterior, fracturas de pelvis, de fémur, luxaciones de tarso, en general todas fracturas de los miembros posteriores y pelvis. Mira, qué dolor. A nivel abdominal, el órgano que más se lesiona es la vejiga. Y las fracturas de pelvis y de Claro. fémur también condicionan la ruptura de vejiga, así que es algo que hay que estudiar cuando tiene un gato caído de altura. En el tórax, el trauma torácico va a generar contusión pulmonar de mínima y, bueno, neumotórax muy frecuentemente, que es el acúmulo de aire, digamos, fuera de los pulmones, dentro de la estructura torácica, que le reduce la capacidad de los pulmones después para poder expandirse. Sí. Y todas las lesiones en la cabeza propias del impacto, ¿no? O sea, el gato va a caer, en general, primero con el tren posterior, abdomen, tórax, cabeza. Y en la cabeza la lesión más común es la fractura de mandíbula, habitualmente la sínfisis mandibular, ¿sí? Que es la unión entre las dos mandíbulas. Y a veces también el paladar, la fractura de paladar. Y vamos a ver una fisura palatina en el centro del paladar. Y esto que decías de las agujas, ¿qué tan frecuente es el famoso pica, la ingesta de objetos no comestibles? Sí. Las agujas, yo creo que viene por el lado del hilo. Sí, pero no siempre, porque uno diría, bueno, empiezan con el hilo y terminan con la aguja. Y a veces encontrás agujas pero sueltas. viste que así como está el mito de que al gato hay que darle leche, Sí. y que nunca supimos que eran intolerantes a la lactosa, el ovillo de lana. Yo, gente, por Bueno, Dios, no dejen los ovillos de lana. Es como el gato muy no puede escupir. gracioso jugarles con el hilito, pero después van y no se lo está bueno tragan. porque eso, digamos, también fomenta la conducta del gato Después, por claro, ese tipo de estructuras. Y te tocan así que ingesta Sí, de hilos. cordones, Sí, hilos, sí. los Y- mats de yoga, la goma eva. Oh, sí. Te diría que las dos cosas más comunes son los pedazos de goma eva, que pueden ser del mat de yoga o vaya Sí, uno a sí, saber de sí. qué, pero uno se encuentra con un pedacito de goma que el gato se arrancó Y de que un no lo lado. puede digerir. Claro, es algo que vos decís, bueno, es romo, es blando, pero sí, en el intestino de un no. gato se traba. Sí. Y bueno, la otra son los hilos. Y los hilos, con que se coma un segmento de 20, 30 centímetros es suficiente como para que genere un desastre. Importante no tirar, ¿no? No. Cortar. El hilo, bueno, uno puede pensar qué problema puede tener el gato si se come un pedacito de hilo. Incluso muchos de los paquetes de hilos, factura, sí, de regalos. pero sabes que lo más común es el hilo de coser, por ejemplo, quizás porque lo puedan ir arrancando de un cualquier sillón, lado. de un somier. Si el animal tragara el hilo y ese hilo avanzara a través del intestino enrolladito, no pasaría nada. Pero lo que sucede habitualmente con los hilos es que el propio movimiento intestinal del intestino que hace avanzar su contenido lo hace avanzar desplegado, ¿sí? Lo despliega. Y las asas intestinales tienen como una estructura medio espiralada. Ay, se van roscando. Y tiene un movimiento de propulsión del contenido intestinal que hace avanzar el hilo. Entonces, el hilo avanza por un lado, pero atrás va enroscando, ¿sí? A las asas intestinales hasta que no avanza más. Queda trabado y el intestino va a quedar haciendo fuerza para hacerlo avanzar y eso va a ir generando un aserrado de los tejidos que llega a perforarlos. Y además una cosa es diagnosticarlo a tiempo y otra cosa es diagnosticarlo después de varios días, que más allá de la perforación que puedan generar, a veces las lesiones cicatrizales son terribles. No, imagínate, te encontrás con Sí. otro escenario. Sí, bueno, sí. nada, se me siguen ocurriendo 1000 preguntas, pero medio que ya me voy quedando sin tiempo. Gracias No, por por favor, permitirme un exprimirte placer. de esta manera. Placer hablar con vos siempre que sos tan precisa, sos muy buena. Esperemos seguir comunicadora. encontrándonos así, en estas Cuando circunstancias y no en el consultorio. ¿Dónde te encuentran, Juli? Bueno, yo
soy docente de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, así que bueno, me desempeño ahí como docente y opero en el hospital escuela. Y después en la práctica privada trabajo en The Cat Clinic con Alexis Jaliquias. ¿Estás operando ahí? Uy, te tiré el cartel. No, ya lo pusimos por todos lados. Vamos a ir viendo en el transcurso de los distintos episodios, lo van a ver moverse al cartel en distintos lugares. Y en el Centro Médico CMVet. En el Centenario. Sí, Centro Médico Veterinario Centenario, son como mis 2 casas ahí donde me pueden encontrar. Bueno, y en Instagram, @Julián González Vera. 1. 1. Estaba usado el otro. Gracias, Juli, de verdad. No, por favor. Y nos Placer. estamos viendo. Gracias a vos. Para ustedes, si les gustó, no se olviden de compartirlo con los demás ailurafílicos que conozcan y suscribirse al canal para ver los próximos episodios.